Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esta palabra. Oramos para que tú nos guíes, para que tú nos fortalezcas, tú nos hables, Señor. Guíanos, Señor, con tu palabra y con tu espíritu. Háblanos, Señor, a nuestro ser. Guíanos, Señor, con ella. Y oro también para que esta semilla dé un buen fruto y para que también lo pongamos por obra todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, vamos a comenzar. Quiero que, la semana pasada estábamos hablando del bautismo en agua. Y quiero decirles que era mi intención hoy día hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero mientras estaba esa tarde de la semana pasada y el lunes orando, recibí del Señor que antes de llegar a la enseñanza del bautismo del Espíritu, y que en realidad iba a necesitar una ampliación más grande para explicar también la obra del Espíritu Santo en nosotros, el Señor me mostraba una palabra importante que creo que puede ayudar en cierta transición y también va a ayudar en la importancia y para tener un equilibrio nosotros como cristianos en cuanto a dos conceptos, que es en cuanto a la palabra y el poder de Dios. ¿Ya? Así que quiero invitarlo a abrir su Biblia en Mateo capítulo 22. Vamos a leer del 23 al 33. Mateo capítulo 22, del 23 al 33. ¿Ya? Y dice así. En aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Pregunta, Señor, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 varones o de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Voy a llegar hasta ahí por ahora, hasta el verso 28. La palabra de hoy, como les decía, se llama la palabra y el poder de Dios. Nosotros, generalmente, los seres humanos, tendemos a irnos a los extremos. Es muy común que un ser humano tiende a irse a los extremos. De hecho, sucede en muchas cosas, hasta en política. Últimamente hemos visto muchos extremos. Gente muy cargada hacia un extremo y gente muy cargada hacia el otro, y que terminan siendo prácticamente intransigentes, y nos hemos dado cuenta que cualquiera de los dos extremos son igual de malos. ¿Ya? Aquí en este pasaje sucede, y también, sucede en ciertas denominaciones, que me ha tocado ver que hay iglesias preciosas del Señor, con siervos y siervas preciosos del Señor, gente que ama al Señor, que anhela servir al Señor, que anhela hacer la voluntad de Dios y servirlo con gozo, con alegría, y todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero que por algún motivo se cae en extremos. ¿A qué me refiero con extremos? Hay gente que es de una cierta denominación o de una cierta manera y dice: lo más importante es la palabra.
Y está bien, la palabra es importante. Pero dice, lo más importante es la palabra. Y eso está bien. Alguien diría, ¿está mal lo que está diciendo? No, no está mal. ¿Cuál es el punto? Que cuando esa persona se va hacia un extremo y dice lo único, porque parte con lo más importante, pero termina diciendo lo único que importa en la vida de un cristiano es la palabra de Dios. Entonces esa persona se vuelve una denominación que todo es conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y esa persona mira hacia los otros y los trata hasta a veces con desprecio, que son unos ignorantes y que solamente viven por emociones y por situaciones buscando algo sobrenatural de Dios, pero que son muy, muy ignorantes en cuanto a la palabra. Y hasta llegan a mirar con desprecio a sus hermanos en la fe. Asimismo, el otro extremo, que quiere solamente moverse por el poder de Dios, dice, esos otros hermanos son solo cabezones que pasan solo estudiando y lo único que saben es estudiar, leer y estudiar, saben todo de manera teórica, pero no tienen idea del poder de Dios. Y al final se terminan transformando en dos bandos que terminan despreciándose el uno al otro y peleando el uno con el otro y diciendo, el de allá es ignorante en el poder de Dios y el de acá es ignorante en la palabra. Y la verdad, eso nos muestra que en realidad hay un extremo. Volviendo a la cita bíblica, ¿cuál es el extremo? Y el Señor lo va a mostrar. Dice que había una parte de los religiosos de ese tiempo, que eran los saduceos. Ellos no creían que había resurrección. Pero no es porque sean personas malas. No es que ellos decían no creo en la resurrección por no creer en la resurrección. O porque no estaba, o porque ellos eran antojadizos. Sino que tenían buenos argumentos por qué no creer en la resurrección. Y cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que era un rabino, un rabí para ellos, un maestro de la palabra y que enseñaba la palabra y que hacía milagro y que Dios estaba con él, porque no lo podían ver algunos de ellos, muchos de ellos, no lo pudieron ver como el Hijo de Dios, sino que lo vieron como un gran maestro. Otros pensaron que era un profeta, pero ¿qué le dijeron ahí en el verso 24? Porque ellos no entienden, entonces le ponen su argumento. Este es el argumento por qué no creemos en la resurrección. Por eso, te vamos a explicar por qué no creemos en la resurrección. Y le dice, Moisés dijo que si alguno se casa con una mujer y se muere sin tener descendencia, sin tener hijos, sus hermanos se tienen que casar con la mujer para que haya descendencia del apellido, ¿cierto? No había apellido en ese tiempo, pero para que haya descendencia de este varón que se casó con la mujer. Entonces había una obligación en la ley de Moisés que la mujer que se unía a un hombre y no había descendencia, si había un solo hijo ya no había problema, pero si no había ninguna descendencia, el hermano que venía tenía que tomarla por mujer y así. Entonces ellos decían, ¿por qué no creemos en la resurrección? Porque imagínate esta situación, Señor. Imagínate que de repente uno no tuvo descendencia. Y después se murió y la tomó el otro hermano y el otro hermano tampoco tuvo descendencia. Y el otro hermano tampoco tuvo descendencia. Y así pasaron, supongamos, 7 hermanos. ¿Por qué? Porque el número 7 era el ejemplo de la perfección o de lo máximo. Como cuando le dijo, ¿cuántas veces perdonar? 70 veces 7. Entonces, por eso aquí dice, de la misma manera el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el séptimo. Y aquí venía la pregunta. Después murió la mujer. Murieron todos. Murieron los 7 hermanos, pero 7 hermanos que la tuvieron por esposa y una sola mujer. Aquí no hay nada malo, no hay nada en contra de la palabra de Dios porque están aplicando la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es la ley que Dios le dio al pueblo de Dios para que la viviera. Y cuando la vivía, ellos estaban bajo la bendición del Señor por aplicar la ley. Entonces no estaban haciendo nada malo. Al contrario, estaban obedeciendo al mandato de Dios.
Entonces ellos le dicen, como todo esto es de Dios, todos obraron de acuerdo a Dios, la mujer y los 7 hombres, cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Si hay 7 esposos y una esposa, po. ¿De quién es esposa en la resurrección? ¿Te das cuenta? Hay una pregunta muy, muy buena, pero humana. Entonces, y el Señor le responde, y es aquí donde está el sentido de lo que estamos hablando. Dice, entonces el Señor Jesús, o Jesús le responde, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, estás profundamente equivocado. Ustedes están muy equivocados en cuanto a su percepción. Y el motivo por el cual están equivocados es por 2 cosas. Porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Generalmente los problemas que nos acarreamos como cristianos por división, o que caemos en sectas, que caemos en idolatría, o que la gente cae en distintos problemas, no entiende cosas de Dios, no entiende esto, no entiende lo otro, generalmente pasa por estos 2 puntos. Porque la persona es ignorante de la Escritura, o porque es ignorante del poder de Dios. Cualquiera de las 2. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el pueblo de Dios? Como te contaba, que generalmente el pueblo de Dios tiende a irse a los extremos. Algunos se van a la palabra, y otros se van al poder de Dios y lo sobrenatural, y dejan de lado la palabra. Y los de la palabra dejan de lado el poder. Pero aquí el Señor está diciendo, no es lo uno o lo otro, son ambas. Y nosotros como ministerio tenemos que crecer en ambas, porque eso es el equilibrio sano que el Señor tiene para su iglesia, que crezca en gracia, en estatura y en sabiduría, ¿cierto? Y que aquí le está diciendo que crezca y que seas sabio, entendido en la palabra, pero que también seas sabio y entendido en el poder de Dios. Porque para tomar una buena decisión y para tener un buen equilibrio, para crecer espiritualmente sano, tú tienes que crecer en la palabra y tienes que crecer en el poder de Dios. Y aquí el Señor da la explicación en los versos siguientes, por qué ignoraban la palabra y por qué ignoraban el poder de Dios. Dice, va a decir, primero va a apuntar al poder. Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, les derribó el argumento porque ellos dicen, es que no podemos creer en la resurrección porque humanamente, en mi mente, no cuadra. Porque si tengo la palabra, que es la ley de Moisés me dice que se tiene que casar y toda la explicación, ¿cierto?, que recién te mostré. Entonces, en mi lógica humana, le dicen ellos, en mi lógica humana no me cuadra, porque cuando resuciten 7 esposos y una esposa, va a haber un tremendo problema. Dime, ¿de quién va a ser esposo en la resurrección? Y el Señor lo primero que le dice, ustedes ignoran el poder de Dios. ¿Por qué el poder? Porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento. O sea, en la resurrección no hay matrimonios. Tú estás casado o casada en la tierra. Por eso que dice, hasta que la muerte los separe. Y también dice la palabra de Dios, lo que unió Dios, no lo separe el hombre. ¿Quién une el matrimonio? Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que unió Dios, agregó nuestro Señor Jesús, no lo separa el hombre. Pero las personas creen en su humanidad, en su manera romántica, no sé, que cuando resuciten o cuando lleguen al cielo siguen casados. No, no están casados, ni se casarán ni se darán en casamiento.
no habrá vida marital. No habrá procreación de este tipo, porque dice, sino que serán como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles del cielo, en el cielo, no se casan ni se dan en casamiento, pero los ángeles no son almas, los ángeles tienen un cuerpo celestial, por eso que se han aparecido acá en la tierra a ciertos varones y en ciertas instancias. Son mensajeros de Dios que tienen un cuerpo celestial, que ellos se aparecen, e incluso algunos le han dado hasta de comer. Cuando vinieron 2 ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, se quedaron incluso en la casa de Lot. Un día durmieron, se acostaron, comieron con Lot y al otro día le dijeron a Lot que saliera porque ellos iban a destruir la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos ignorar el poder de Dios, no podemos ignorar la sobrenaturalidad de Dios, no podemos ignorar que Dios es soberano, no podemos ignorar que Dios creó de la nada, los cielos, la tierra y los mares. Decimos, nosotros entendemos, dice el libro de Hebreos, que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Que de la nada, como dice la palabra ex nihilo, o sea, de la nada. Si esto es lo tremendo, no es que había algo y lo transformó. Nosotros vemos una pierna y queremos que crezca. Nosotros decimos, pensamos que hay algo, el ser humano necesita que haya algo. Por ejemplo, va a crear tecnología, tiene que ir a buscar la materia prima. ¿Cuál es la materia prima para crear tecnología? ¿Cuál es la materia prima para hacer algo nuevo? Tiene que venir una materia prima de algo. Dios no necesita la materia prima. Dios creó todo de la nada, no había nada e hizo algo. Entonces nuestro Dios es sobrenatural, de la nada creó los cielos, de la nada creó la tierra, de la nada creó los mares, de la nada creó los animales, de la nada creó el ser humano. Tomó polvo cuando el polvo antes no existía, porque Él creó el polvo, y del polvo formó al hombre y le sopló aliento de vida. El ser humano nace de Dios. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo estoy aprendiendo de Dios, cuando yo tengo un conocimiento de Dios, cuando yo le oro a Dios, no debo perder de vista nunca y comprender, debo mantener el entendimiento que nuestro Dios es sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Que las leyes naturales que a nosotros nos rigen por estar en este cuerpo, algo tan simple como la ley de gravedad, o como que si yo meto los dedos al enchufe de manera equivocada me va a dar la corriente, esas leyes naturales no rigen para Dios. No rigen para Dios. Por eso que Él es sobrenatural. Las leyes naturales no lo rigen. Por eso que dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible, porque Él no se rige por las leyes naturales. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros tenemos que entender que no vamos a comprender toda la soberanía de Dios, toda la magnificencia de Dios y todo lo tremendo que es Dios, porque no vamos a comprender cómo lo hizo de la nada, cómo alguien nace por la prédica del Evangelio. ¿Quién lo convence? El Espíritu Santo. ¿En qué momento? ¿Lo viste? Tú no lo viste, pero algo Dios hizo en ese momento. Por eso que no podemos ignorar el poder de Dios. Y aquí nuestro Señor Jesús le dice, ustedes están desconociendo el poder de Dios, y estos hombres no tenían, porque esta parte de que no se darán en casamiento ni se casarán, sino que serán como los ángeles del cielo, no estaba registrado en la palabra, no era un conocimiento que tenían, pero le está diciendo, pero ustedes no pueden perder de vista lo sobrenatural de Dios, que Dios tiene la capacidad de hacer un cuerpo de la nada. Dios va a tomar y los va a resucitar, pero si mi cuerpo va a estar los puros huesos, pero si mi cuerpo capaz que se cremó y sea puro polvo. Sí, pero el Señor no necesita que tu cuerpo esté intacto para resucitarte, porque el Señor es sobrenatural, es todopoderoso, es soberano. Él creó los cielos, la tierra y los mares, y no hay que perder de vista eso. Ahora, por eso que hay gente que dice, voy a orar por los enfermos. Ora, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, las señales lo seguirán. Pero no perder de vista que no es nuestro poder. Que en nosotros está creer, en nosotros está actuar, en nosotros está confiar en el Señor.
pero la obra la hace el Señor. Por eso es que los apóstoles decían, en el nombre de Jesucristo, párate y anda. En el nombre de Jesucristo hace esto. Por eso que cuando venían a adorar a Pedro o a algunos de los apóstoles, ellos le decían, hey, para, yo soy un hombre igual que tú. Aquí la única obra que la está haciendo es Jesús, el que resucitó de los muertos y envió su Espíritu Santo. La única obra que se está haciendo es por el poder del Espíritu Santo. No nos adoren a nosotros. Y el ser humano le pasa, anda buscando a quien adorar, como los que andaban tratando de adorar a Pablo y a Bernabé, que le pusieron Júpiter y Mercurio y trataban de adorarlo pensando que los dioses griegos se habían encarnado. A veces la gente anda buscando un super apóstol, un super profeta que anda esparciendo señales y prodigios casi de taco, de chaqué, de lo que sea, de volea, les tira escupo. Y dice, no, yo estoy feliz porque me está tirando escupo y ese escupo es ungido. ¡Qué terrible! ¿Entiendes? El poder de Dios, no de las personas. ¿Ya? Ahora, no tenemos que ser ignorantes en el poder de Dios. Dios es todopoderoso. No podemos ser ignorantes. No. Pero tampoco podemos ser ignorantes en cuanto a la Escritura. Porque si no, ¿sabes en lo que caes cuando piensas que todo es puro poder? En la idolatría. Cuando tú crees que todo es puro poder y todo es mero poder, caes en la idolatría. En la idolatría a algo, a alguien, y caes en la idolatría fácilmente. Y en el sectarismo y en la idolatría. Y después pierdes la razón y no te das cuenta que seguiste un camino en ignorancia. Y alguien diría, sí, pero no era de malo. No, sí, gloria a Dios. Y espero que nunca sea de malo. Hay algunos que lo hacen con maldad. Pero, amado, yo puedo tomar un camino por ignorancia malo. Por ejemplo, supongamos yo tenía que ir hacia el sur. Y por equivocación me confundí y me fui hacia el norte. Y avancé 2 horas. Me equivoqué. Alguien diría, no fue de malo. No, pero igual voy a gastar más tiempo, más combustible o más... O sea, la equivocación va igual. Y por eso no podemos ser ignorantes. ¿Ya? Ahora, en la palabra, sigamos leyendo el verso 31. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, como diciendo, ustedes ignoran la palabra, porque ellos tenían una ignorancia, ellos no podían ver la resurrección en la palabra. Porque también los saduceos, te quiero contar, que ellos solamente tomaban la ley de Moisés, ¿ya? Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Entonces, de manera explícita, ellos decían, no está la resurrección. Porque la resurrección comienza a aparecer en los profetas, incluso en el libro de Daniel. Lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Dónde dice eso? Eso dice en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, se muestra a Dios y se revela como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así se le presenta. Después Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre le digo al pueblo? Bueno, dile que mi nombre es Yo Soy el que soy, el gran Yo Soy. Pero ahí se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces sí está en la palabra. Y el Señor le da la argumentación. Le dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si eso le dijo, Abraham no está muerto, Isaac no está muerto, Jacob no está muerto. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es por eso que la resurrección sí es real y está en la palabra, y tú estás ignorando que la resurrección sí está en la palabra. Incluso si tomáramos la que no lees y la descartara, en la que lees está. Porque Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3, se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, nosotros no podemos ignorar la palabra, porque al ignorar la palabra, al ignorar las escrituras, nosotros no conocemos a Dios. Nos vamos a inventar a un Dios. No, que Dios hace esto, Dios es bueno, Dios así. Sí, es el Dios de tu mente, es el Dios de tu creación, es el Dios que a ti se te ocurre.
Es como cuando alguien que no es de la iglesia y que nunca leyó la palabra dice, la iglesia debería hacer esto, la iglesia debería hacer esto otro, la iglesia... Yo puedo salir afuera y 50 personas van a tener 50 opiniones de qué tiene que hacer la iglesia. Pero la iglesia no es de ellos, la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Él la fundó, Él la formó, Él la viene a buscar, la iglesia es suya y es su cuerpo. La iglesia tiene que hacer lo que su Señor, Rey y Salvador, le mandó hacer, no lo que las personas esperan que la iglesia haga. Para eso, la persona tiene que leer las Escrituras para saber qué quiere su Señor que haga. No puede ser ignorante de la Escritura porque no va a conocer a Dios. Entonces va a pasar cualquier cosa que le van a decir, como en el Nuevo Testamento, que habían magos que intentaban hacer señales, prodigios y cosas y decían, este es el gran poder de Dios, este es el poder de Dios. Y decían que era un mago, como decíamos en chileno, súper chanta, porque andaba haciendo cosas que engañaban a la gente nomás. Hasta que venía el poder verdadero de Dios a través de los hijos y ungidos de Dios, con el poder del Espíritu Santo, haciendo obras reales de Dios. Pero ¿por qué alguien cae en eso? Por ignorancia. No por maldad, por ignorancia. Ignoran el poder de Dios e ignoran las Escrituras. Ignorar las Escrituras, alguien te puede mostrar, este es Dios, pero si no es el Dios de las Escrituras, ¿o cómo vas a conocer el Evangelio, el plan de redención de la humanidad, la restauración de todas las cosas? ¿O cómo se relaciona Dios con su pueblo? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? Está en su palabra. Algunos piensan que Dios cambió el del Antiguo Testamento con el del Nuevo. No, es que el Antiguo era muy malo, era muy intransigente. A mí me gusta más el del Nuevo Testamento porque es más amoroso. Gracias a Dios estoy en el Nuevo. Es que si tú lo pones en ese punto de vista, amado, es que tú realmente estás en ignorancia. Porque la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios de la creación y desde antes de la creación es el mismo hoy. Y es el mismo que será después hasta la eternidad. Él no cambia. Lo que pasa que muestra un avance en el plan de redención de la humanidad y ha mostrado cada vez más avanzando la revelación y mostrando a Él, a la humanidad, quién es, para que tengamos una relación con Él y conozcamos al Dios verdadero. Y por la palabra sabemos que Él es santo, 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 que Él es fiel, que Él no es hombre para mentir, que Él es misericordioso, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero que también Él es omnisciente, es omnipresente y es nuestro Dios verdadero. Entonces, con todo esto, amados, por eso que es importante hacer este proceso antes de entrar al poder de Dios, a la sobrenaturalidad de Dios, exclusivamente a través del Espíritu Santo, para que no caer en extremos. Yo les insto, amados míos del ministerio hasta lo último de la tierra, que no seamos ignorantes. No seamos ignorantes ni en la palabra ni en el poder de Dios. No me gustaría escuchar a algunos que dicen, y de verdad está bien, de que Dios va complementando. Yo les quiero decir que en lo personal, este último tiempo, estos últimos años he crecido por obra de Él en la palabra. Pero yo no puedo desconocer todo lo que crecí en lo sobrenatural anteriormente, en obras milagrosas, maravillosas del Espíritu, de señales, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de respuestas, de sueños, de visiones. El Señor nos permite crecer equilibradamente en la palabra y en el poder de Dios, entender cada vez más y crecer y ser entendido en ambas cosas y saber que son complementarias, tanto la palabra como el poder de Dios, que son las que nos hacen crecer. Así creceremos en nuestro ministerio. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor para que Él nos fortalezca, nos abra el entendimiento y nos libre de no caer nunca en los extremos, amados. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre. Tú nos escogiste, Señor, para ti.
para ser tu pueblo santo. Y tú nos llamaste un día, Señor, con tu palabra, con tu evangelio, y tu Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Oro, Señor, para que esta parte del cuerpo de Cristo, este pueblo de Dios, esta parte de tu pueblo, Señor, que es tuyo, crezcamos, Señor, crezcamos en ti de manera sana. Señor, en palabra y en poder de Dios, en conocimiento de Dios en su palabra, pero también entendiendo que nuestro Dios es sobrenatural, que Él es omnisciente, es omnipresente y para Él no hay nada imposible, y que las leyes naturales no lo rigen. Que si nosotros ponemos nuestra fe en ti, tú obras de manera sobrenatural para librarnos del mal, para hablarnos y para moverte con nosotros. Que nosotros no somos de este mundo y que tú, Señor, no nos dejaste huérfanos porque nos dejaste tu Espíritu Santo que nos guía todos los días. Oro, Señor, para que podamos crecer sanamente y de manera equilibrada en la palabra y en el poder de Dios, entendiendo que la palabra me revela a Dios, me revela el plan de redención y me ayuda a conocer a nuestro Dios y a crecer en la fe. Pero que, Señor, la fe sin obra es muerta y que necesito estar orando, creciendo y poniendo toda mi confianza en Él, y que ante alguna situación tú obrarás de manera sobrenatural. Gracias, Señor, te damos. Bendigo a mis hermanos para que crezcan en estas áreas siempre, Señor, y nunca permita, Señor, irnos a los extremos. Líbranos del mal, Señor, y no nos deje caer en tentación. A ti sea toda la gloria, Padre. Amén y amén.